Ok, son las 1 de la tarde, si nos vamos ahora, deberíamos llegar a las 8 de la noche a la fiesta familiar. ¿Tienes todo listo, Lain? Sí, ya tengo todo listo. Solo una duda. ¿Por qué putas tengo que ir con mi apariencia humana? Te tengo que recordar lo que pasó la última vez que fuimos hasta nuestra ciudad natal mientras usabas tu forma original. Flashback. Están arrestados, hijos de puta. Las manos donde pueda verlas. El comentario sobre nuestra madre sobraba, maldito corrupto cornudo de mierda. Como no nos dejen ir en los próximos 5 minutos, los mataré a todos. End of flashback. Ok, tienes razón. Además, hoy no podemos usar el cielo, con Santa allá arriba el riesgo de chocarnos con él es muy elevado, y a la velocidad a la que debe ir para repartir tantos regalos en una noche, no sobrevivirías a tal impacto, hermanito. Solo vámonos ya. ¿Qué te pasa? Estoy aburrida. ¿Y por qué no escuchas algo de música en tu celular y duermes hasta que lleguemos como siempre haces? Porque me olvidé de cargar mi celular y no tengo ganas de intentar cargarlo por mí misma. ¿Y si contamos historias y relatos de terror de Navidad? Nah, esos relatos ni dan miedo. Además de que la mayoría son una copia el uno del otro. Grilla es lo mismo que Krampus, solo que es una anciana decrépita con un gato negro gigante. El duende de la Navidad de una patada lo mandas al Polo Norte. Todas las leyendas de terror de Navidad son: si te portas mal, un monstruo horrible te vendrá a secuestrar para castigarte, y en algunos casos puede que también te vaya a comer. Uy, qué miedo, qué espanto. Puf, para eso mejor las leyendas de Halloween. ¿Y qué tal si hablamos de crímenes reales sucedidos durante Navidad? ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ya sabes, hablar de casos reales sucedidos en Navidad. Puede que las leyendas no den miedo, pero creo que la idea de que alguien sea capaz de cometer actos atroces en una época como Navidad sí es algo aterrador. Quiero decir, la Navidad no solo representa la felicidad, alegría y bondad. También es el cumpleaños de Jesús, una figura bíblica que representa el perdón, amor, justicia y redención. Básicamente, si alguien comete un crimen en Navidad, está ensuciando dos representaciones de cosas buenas al mismo tiempo. Ok, tienes un buen punto, hermano. Empieza tú, quiero ver qué se te ocurre. Me parece bien. Entonces, ya sé. El caso de la familia Martín. Estado de Oregón. Ciudad de Portland. Año 1958. La familia Martín era una familia común y corriente. Estaba conformada por un total de 6 miembros. El padre Kenneth Martín, de 55 años. La esposa Bárbara Martín, de 48 años. Sus 3 hijas: Barbie, de 14 años, Virginia, de 13 años y Susan, de 11 años. Y el hijo mayor de la familia, Donald, que se encontraba en Nueva York dando su servicio militar. Hago un pequeño paréntesis aquí para agregar que Donald no parecía tener la mejor relación con su familia, un dato no menor que puede que sea importante más adelante. La familia Martín era conocida en su localidad por su buen comportamiento, amabilidad y bondad. Por ejemplo, Kenneth solía disfrazarse de Santa Claus todos los años para alegrar a los niños. Era por cosas como estas que ellos eran muy queridos por todos sus vecinos, haciendo que el caso de esta familia, que su desaparición sea más impactante. La noche del 6 de diciembre del año 1958, Kenneth y Bárbara Martín asistieron a una fiesta de Navidad. En dicha fiesta, les hicieron saber a sus amigos y vecinos que al día siguiente ellos irían a un viaje familiar de un día en el campo, por lo cual se retiraron temprano a su casa en el barrio Roseway. A la mañana siguiente, a las 7 a.m. los Evans, ¿te estás inventando la historia y decidiste usar nuestro apellido? Evans es un apellido gales relativamente común, Lain. No somos la única familia en el mundo que tiene ese apellido. De hecho, estoy seguro que ni somos los únicos Evans en Argentina. Ok, te creo de momento. Como iba diciendo, al día siguiente, la familia Evans, amigos de los Martín, pasaron a saludarlos a las 7 de la mañana, y a las 12 del mediodía los Martín partieron a su viaje al campo en su auto Ford Country Squire 1954 color rojo y crema. La familia se dirigió al este para llegar a la garganta del río Columbia, esto con la intención de recolectar vegetación para hacer coronas, guirnaldas y otro tipo de decoraciones navideñas para su hogar. No se sabe con exactitud hasta dónde llegaron los Martín en su viaje, pero sí que
que se saben diferentes detalles de lo que fueron haciendo gracias a las declaraciones de diferentes testigos. Por ejemplo, Dean Baxter, el propietario de una estación de servicios ubicada en Cascade Locks a aproximadamente 64 kilómetros de Portland, dijo haber visto a los Martin cuando compraron 19 litros de gasolina en el local alrededor de las 16 p.m. Dato que posteriormente la policía confirmaría al encontrar una factura enviada a la casa de la familia que lo confirmaba. Según Baxter, la familia siguió su camino hacia el este después de la compra. Posteriormente, según varios testigos, los Martin estuvieron en un restaurante de Odd River a unos 32 kilómetros de Cascade Locks. Por último, diferentes testigos dicen haber visto a los Martin en una ubicación sin especificar de la orilla norte del río Columbia, en un horario cercano a la noche. Lamentablemente, esta información incierta e incapaz de ser corroborada fue lo último que se supo de la familia Martin. Después de eso, ningún miembro de la familia regresó a su hogar o fue visto nuevamente con vida. Se suponía que solamente irían hasta allá para recolectar algo de vegetación para sus decoraciones de Navidad, pero en lugar de un simple y pacífico viaje familiar, pareciera como si la garganta del río Columbia se los hubiera tragado. Dramatismos aparte, el día lunes 8 de diciembre Kenneth faltó a su trabajo, cosa extremadamente extraña ya que por lo general él siempre llegaba como mínimo 5 minutos antes que su empleador, pero esta vez no fue el caso. Ya para las 7:40, a un compañero de Kenneth la ausencia del mismo se le hizo sumamente extraña, no solo por su usual puntualidad, sino también por el hecho de que él tenía una reunión muy importante hoy a las 8, haciendo que su ausencia fuera preocupante. Algo similar pasó con la escuela de las niñas, la familia siempre avisaba en caso de que sus hijas fueran a faltar a clases, pero no hubo ningún aviso, cosa que para la institución parecía algo inentendible. Ya por la noche más o menos a las 9:30 p.m. un amigo de la familia los reportó oficialmente como desaparecidos. La policía investigó la casa de los Martin a la mañana siguiente con la intención de encontrar alguna prueba que pudiera aclarar el motivo de su desaparición, pero no lograron encontrar nada. Más allá de algo de ropa sucia en el lavarropas sin lavar, algunos platos limpios sin secar en la escurridora y el traje de Santa Claus de Kenneth listo para el 25 de diciembre, no había nada fuera de lugar en el hogar de los Martin. Uno podría pensar que tal vez fueron secuestrados y que el secuestrador pudo haberlos obligado a vaciar sus cuentas para dejarlos ir, pero tampoco fue el caso. Las cuentas bancarias de la familia estaban intactas, como si nada hubiera pasado. Esto hacía que la desaparición de la familia fuera incluso más inquietante. Cuando la policía interrogó a los vecinos de la familia, estos dijeron que los Martin se habían ido a las 16 p.m., cosa que sería físicamente imposible si tenemos en cuenta que a esa misma hora los Martin estarían en la estación de servicio en Cascade Locks como dije anteriormente. Por lo cual, la línea de tiempo más coherente es la dicha con anterioridad, donde los Evans saludaron a los Martin a las 7 a.m. y posteriormente la familia partió de su hogar a las 12 p.m. En base a esto, se hicieron búsquedas tanto en el condado de Multnomah y de Odd River. Pero ninguna de las dos búsquedas tuvo resultados favorables. Un dato interesante es que un Chevrolet blanco que fue registrado como robado en Los Ángeles fue encontrado en Cascade Locks. ¿Y por qué el hecho de que ese auto fuera encontrado es importante? Ni siquiera es el auto de la familia. A eso voy, Lane, no seas tan impaciente. Cerca del Chevrolet abandonado había un arma de fuego de 38 mm Gold Cup Commander cubierta de sangre seca, la cual fue dejada entre los arbustos de la zona. A pesar de que la policía no registró dicha arma como un elemento de la investigación de la familia Martin, la misma sí posee una conexión con la familia. Verán, el número de serie del arma fue rastreado hasta los almacenes Meyer & Frank. Para ser más específicos, esta pistola pertenecía a las cosas de las que Donald fue acusado de robar hace 2 años atrás, cuando trabajaba en el almacén. Y antes de que digas algo, Lane, sí, ese tal Donald es el mismo de la familia Martin, el hijo mayor de la familia Martin. Curiosos, ¿no? Como ya dije antes, Donald no parecía tener una buena relación con su familia y el mismo día que ellos desaparecieron fue encontrada un arma de la cual él fue acusado de ser robada y dicha arma estaba cubierta de sangre seca. Aunque bueno, esto puede ser simplemente una mera coincidencia, ya que realmente nunca se pudo confirmar si Donald realmente robó dicha arma y como ya dije, para cuando su familia desapareció, él estaba en Nueva York. En todo caso, después de esto y varios meses después, en concreto el 3 de mayo, el cuerpo de Susan fue descubierto río abajo en las orillas del río Columbia. Más específicamente a unos 48 kilómetros del último lugar donde la familia fue vista con vida y al día siguiente el cuerpo de su hermana Virginia fue encontrado en la misma zona.
La identidad de ambas niñas pudo ser confirmada gracias a sus registros dentales. El cuerpo de Susan fue llevado a la oficina del médico forense del condado antes de ser transferido a Portland. Uno de los técnicos que tomó las huellas dactilares antes de que se le hicieran autopsias a ambos cuerpos le indicó al forense lo que él creía que eran agujeros de balas en las cabezas de ambas niñas. A pesar de esto, según la investigación del médico forense, no había tal cosa como agujeros de balas en las cabezas de las niñas, dictaminando la causa de muerte como ahogamiento. Según las observaciones de la policía, pudo ser que la familia sufrió un accidente fatal que los llevara a terminar en el fondo del río junto con su auto, aunque realmente esto no se pudo confirmar o explicar del todo. El detective Walter Graven, quien estuvo a cargo de la investigación del caso de los Martin, trató de seguir los pasos de la familia, descubriendo un barranco donde pareciera que el auto de la familia estuvo. Pero aquí hay un dato curioso, no había marcas que indicaran que el auto volvió a la ruta. Esto daría a entender que la teoría de que el auto de los Martin fue tirado por el barranco dejándolo caer directamente al agua, sería cierta. A pesar de esto, el paradero de los otros 3 miembros de la familia siguió siendo desconocido. ¿Y qué pasó después? Muchas cosas, la verdad. El caso de los Martin genuinamente parece un pozo sin fondo. Mientras más se investiga el caso, más cosas se encuentran, pero ninguna ayuda realmente a darle una resolución al caso. Por ejemplo, el día 8 de diciembre, Roy Light, un ex convicto y un segundo hombre sin identificar de la misma calaña de Roy, fueron arrestados por robo de autos en Odd River. Más específicamente, fueron arrestados por robar el Chevrolet blanco que mencioné anteriormente. Este simple hecho levantó las sospechas de que estos 2 hombres pudieron tener algo que ver con la desaparición de los Martin. Sumado a eso, un camarero del restaurante donde la familia fue vista por última vez dijo que vio a Roy y al otro hombre en el restaurante al mismo tiempo y que abandonaron el establecimiento a la par de los Martin. Además de eso, la policía recibió muchos testimonios en las semanas y meses siguientes con relación a la desaparición de la familia. Fueron alrededor de 200 cartas y cientos de llamadas. Esto podría parecer que ayudaría en el caso, pero realmente no hizo más que entorpecerlo debido a que era difícil saber qué era verdad y qué era mentira. Por dar algunos ejemplos de estos reportes y hallazgos que no llegaron a nada. Un hombre dueño de un huerto frutal en Portland hizo un informe donde aseguraba haber visto a un hombre y una mujer recolectando vegetaciones el día 7 de diciembre en el cañón este, donde se localizaba un cementerio indio. Además de decir que en las semanas siguientes notó una bandada de buitres en la misma dirección. Pero a pesar de las palabras del hombre, no se encontró nada en el cañón este. El 18 de diciembre un guante de mujer fue encontrado cerca de la zona por donde se encontró la camioneta Chevrolet robada. Y aunque la familia de Bárbara dijo que ese era un guante similar a los que ella usaba, jamás se pudo confirmar que el guante le perteneciera a ella. El 31 de diciembre un hombre llamó a la policía y le informó que había visto un vehículo similar al de los Martin acelerando en la autopista Baldot. Pero a pesar de que la policía fue alertada, el susodicho coche no pudo ser encontrado. Pero como ya dije, ninguno de estos informes o supuestos avistamientos tuvieron algún resultado positivo para el caso. A pesar de eso, la policía no detuvo la búsqueda de los Martin y en febrero de 1959 las autoridades empezaron búsquedas en diferentes ubicaciones entre las cuales estaba la región metropolitana de Portland y rastreos en el Monte Hood. A la par de esto, un buscador voluntario encontró huellas de neumáticos dirigiéndose a un acantilado cercano. Según los informes de la policía, dichas huellas coincidían con las de los neumáticos del Ford de los Martin. Junto a las huellas se lograron encontrar virutas de pintura las cuales fueron enviadas al FBI para su análisis, determinando que estas pertenecían a la misma marca y modelo de auto que el de los Martin. Con todos estos datos, la teoría ya establecida de que la desaparición de la familia Martin pudo haber sido un accidente trágico cobró mayor validez. En base a esto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos bajó el nivel del río a 1,5 metros en el lago detrás de la presa Bond Mill y buscaron por la zona con un sonar. Sin tener resultados positivos en su búsqueda, no había rastro alguno del auto de la familia por la zona. Poco tiempo después, el 1 de mayo de 1959, una plataforma perforado fluvial cerca de The Dalles aparentemente enganchó un objeto grande y extremadamente pesado en su ancla, aunque supuestamente el objeto se desenganchó antes de llegar a la superficie. Teniendo en cuenta esta información y el hallazgo posterior de los cuerpos de 2 miembros de la familia Martin,
Rupert Gilman, el sheriff del condado de Odriver, sospechó que la perforadora terminó volcando el coche de los Martin hasta el fondo del río, haciendo que una de las puertas se abriera y de esta forma permitiendo que los cuerpos de Susan y Virginia salieran a la superficie siendo empujados por la corriente hasta río abajo. Pero, a pesar de que se cree fervientemente de que el auto de los Martin está ahí abajo y todas las pistas indican a que ese es el caso, ninguna de las búsquedas por el auto de la familia ha tenido resultado alguno, llegando al punto de que las búsquedas del auto de la familia fueron suspendidas cuando un buzo de búsqueda casi se ahogara. ¿Y eso es todo? ¿Nunca encontraron a los demás miembros de la familia? Lamentablemente no. El caso de la familia Martin se mantuvo en el olvido durante mucho tiempo, no fue hasta inicios de este mismo año que finalmente hubo un avance significativo más no decisivo en el caso. Verás, en marzo de 2025 un buzo aficionado e investigador independiente que estaba interesado en el caso de la familia Martin llamado Archer Mayo encontró los restos de un auto en el fondo del río Columbia, cerca de Cascade Locks en Oregón a unos 15 metros de profundidad enterrado en el barro con restos de vida acuática y sedimentos. Cuando Archer descubrió los restos informó a las autoridades y estas fueron a la zona con un equipo de rescate que logró extraer del fondo del río las partes del vehículo junto con varios restos humanos y algunos objetos personales. Las autoridades lograron extraer el chasis y el motor del vehículo para su análisis, pero debido al tiempo que llevaba ahí abajo los demás restos del vehículo se deshicieron durante la extracción, impidiendo la posibilidad de un análisis más profundo. Pero, a pesar de este hallazgo, las autoridades aún no han podido confirmar que el vehículo en cuestión le perteneciera a los Martin, ya que se debe hacer ciertos análisis a las partes extraídas del vehículo antes de poder confirmar que las mismas pertenezcan al auto de los Martin. Como resultado, a más de 6 décadas de la desaparición de los Martin no se ha logrado concluir el caso debido a la falta de pruebas sólidas del mismo. Lo único que queda de momento es teorizar qué fue lo que pasó. ¿Teorizar? Sí, existen varias teorías de qué pudo pasar realmente. Para este punto el repetir lo del posible accidente es redundante, por lo cual, mejor te hablo de la teoría más común con relación a la desaparición de los Martin y esa es la teoría de Donald Martin. En base a lo que dije anteriormente sobre Donald, creo que no es difícil saber a dónde se dirige esta teoría. Esta teoría no solo se fundamenta en el hecho de que Donald parecía tener una mala relación con su familia o en el arma que fue encontrada y que resultó ser un arma cuyo robo se adjudicaba a Donald, sino la teoría también se fundamenta en un amigo de Donald llamado Wayne que había hecho varias entrevistas con relación al caso al conocer personalmente a la familia Martin. Además de eso, Donald había acusado a su amigo de ser el posible responsable de la desaparición de su familia al decir que él era el supuesto dueño del arma anteriormente encontrada, esto en base a que, según Donald, Wayne era un aficionado de las armas. En un inicio sí se creyó que Wayne pudo tener algo que ver con la desaparición de los Martin, pero posteriormente la balanza se inclinó hacia el lado contrario y se usó esto para poder entender mejor el conflicto dentro de la familia. Verás. A principios del año 1953, mientras Wayne estudiaba en la Universidad Estatal de Portland, conoció a Donald, el cual, aunque no se sabe si también estudiaba ahí, sí se sabe que recientemente había aceptado un trabajo como escaparatista en los almacenes de Meier & Frank. En ese momento, Donald y Wayne terminaron compartiendo un pequeño departamento en un sótano que a palabras de Wayne costaba $35 al mes y ambos tenían que compartir una litera. Posteriormente, en el año 1954, Wayne se fue a la Universidad de Oregón para estudiar salud y educación física, para en el año 1956 volver con un título, momento en el cual Donald se fue a la costa este con la idea de estudiar religión en el Colegio Trinity en el estado de Connecticut. Después de eso, Donald se mudó a Nueva York donde tomó clases de arte en el Colegio Hunter por un breve periodo de tiempo. Wayne en su momento contó que después de estos sucesos terminó desarrollando una relación bastante cercana con Donald, dando como resultado que él visitara con frecuencia el hogar de la familia Martin. Wayne también mencionó que él cree que Donald pudo ser el causante de la desaparición y posterior muerte de su familia debido a sus gustos, ya que Donald era gay y como creo que es evidente, por esas épocas el ser homosexual era algo mal visto, haciendo que la gente como Donald tuviera que moverse de forma más discreta, más underground por decirlo de cierta forma. En base a esto, Wayne teoriza que Donald pudo haber conocido a alguien esperando a ganar dinero rápido en los centros y clubs que solía frecuentar. Pero ¿de dónde Donald podría sacar dinero para pagarle a un sicario que mate a su familia? Simple, de su herencia.
Donald recibió una herencia después de la desaparición de toda su familia. Es también por ello que él fue investigado a lo largo de los años. Había pruebas, había sospechas y las circunstancias del supuesto accidente de su familia es cuanto menos sospechoso. Pero a pesar de eso, no hay mucho más que vincule a Donald con la desaparición de su familia más allá de pruebas no relacionadas con el caso y sospechas. Realmente no había nada lo suficientemente sustancial como para decir que el hijo mayor de los Martín fue el responsable directo o indirecto de la muerte de su familia, haciendo que el caso de la familia Martín hasta el día de hoy siga inconcluso. Ya sea que la desaparición de la familia fue un mero accidente o que estos hayan sido asesinados, el caso de los Martín sigue hasta el día de hoy sin ser resuelto y parece ser que seguirá así por un buen tiempo. Puede que un día se resuelva, como puede que no. Puede que esa pista que resuelva finalmente este caso esté esperando a ser encontrada, como puede que al igual que los Martín, aquello que le ponga punto y final al caso fue tragado hace mucho tiempo por la garganta del río Columbia. ¿Qué te pareció mi caso, hermanita? Pues no estuvo nada mal, fue entretenido, y hasta se hizo de tarde. Debo de admitir que te las ingeniaste para hacerlo entretenido con tu narración. Gracias, creo que heredé eso de nuestro abuelo. Bueno, ahora te toca a ti. ¿Qué caso se te ocurre? Ya sé, mi caso es el caso de la pequeña JonBenét Ramsey. El 6 de agosto del año 1990, nació JonBenét Patricia Ramsey en Atlanta, la capital de Georgia. La familia de la pequeña niña estaba conformada por su madre Patricia Patsy Ramsey, su padre JonBenét Ramsey y su hermano mayor Burke Ramsey. ¿Qué es tan gracioso? No, nada, me dio gracia que el niño se llamara Burke. Teniendo en cuenta que sus padres llamaron a la niña con sus propios nombres, pensé que el niño se llamaría JonBenét Patricio Ramsey o algo así. A veces eres muy infantil. Como iba diciendo, la familia de la pequeña Ramsey era todo menos común. El padre de la pequeña era un hombre bien posicionado económicamente. John Ramsey tenía una compañía informática que facturaba varios miles de millones de dólares al año. Su madre durante su juventud había sido una apasionada de los concursos de belleza, llegando a ser Miss West Virginia en el año 1977. La pasión de la señora Ramsey por los certámenes de belleza era tan grande que poco después del nacimiento de su hija esta empezó a enseñarle sobre esta cultura, al punto de inscribirla a este tipo de concursos. Por parte del hermano mayor de la pequeña JonBenét, era un niño especial, por así decirlo. Al pequeño Ramsey le costaba socializar con otros niños, careciendo de la facilidad social que otros niños de su edad o hasta su propia hermana tenía. Sumémosle a ello que la pequeña Ramsey, a diferencia de su hermano, era una niña muy sociable y querida debido a los certámenes de belleza y bueno. Básicamente Burke, a pesar de ser el hermano mayor, era prácticamente la sombra de su hermana, haciendo que dentro de él naciera una gran inseguridad. Dicho eso y ya estableciendo quién es la familia Ramsey, podemos pasar al atroz acto cometido el año 1996. 26 de diciembre del año 1996 por la madrugada. Este fatídico día, las operadoras del 911 recibieron una llamada que a cualquier padre al que le importen sus hijos le helaría la sangre. 911 emergency. Police. That's 155 What's going on there, ma'am? We were kidnapping. Hi, please explain to me what's going on, okay? There's a note left in our father's toilet. A note was left in your daughter's, calls us your daughter. It's like, oh boy. Let's go. How long ago work? I don't know. I took down the note. My daughter's music name, Picker. What? Did the same as in there? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTD. Victory. Okay, what thing? Are you really in the lover? Oh my god. Okay, I'm getting enough to tell, Darko. Do you know how long she'd been gone like that? Wait, I just got out. Did you on here? Oh my god, sleep. Okay, throw this to buddy. I am, honey. Take a deep breath.
En medio de la noche, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, Patsy, la madre de la familia Ramsey, se había levantado y se dirigió a la cocina para tomar algo de agua porque tenía sed. Fue ahí cuando, yendo desde su habitación al primer piso de su hogar, encontró en las escaleras 3 notas que en conjunto hacían una carta de secuestro que le pedía a la familia Ramsey $118,000 para recuperar a la pequeña John Bennett. ¿Y qué decía la carta? Qué bueno que lo preguntes, hermano, porque justo iba a narrar la carta. Señor Ramsey, escuche con atención. Somos un grupo de individuos que representa a una pequeña facción extranjera. Respetamos su negocio, pero no el país al que sirve. En este momento tenemos a su hija bajo nuestra custodia. Ella está a salvo e ilesa, y si desea volver a verla, deberá seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted retirará $118,000 de su cuenta. $100,000 serán en billetes de $100 y los 18,000 restantes en billetes de $20. Asegúrese de llevar un maletín de tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa, ponga el dinero en una bolsa de papel marrón. Nosotros lo llamaremos entre las 8 y las 10 a.m. para instruirlo sobre la entrega. La entrega será agotadora, así que le aconsejo que esté descansado. Si monitoreamos que obtiene el dinero antes, podríamos llamarlo antes para organizar una entrega anticipada. Cualquier desviación de nuestras instrucciones resultará en la ejecución inmediata de su hija. También se le negará una sepultura adecuada. Los 2 caballeros que vigilan a su hija no le tienen especial cariño, por lo que le aconsejo no provocarlos. Si habla con quien sea, incluso si es con un perro, su hija morirá. Si lo atrapamos desviándose, ella muere. Si usted alerta a las autoridades, ella muere. Si el dinero es marcado o manipulado de alguna manera, ella muere. Usted será examinado por dispositivos electrónicos y si se detecta alguno, ella muere. No puede engañarnos, le advierto que estamos familiarizados con las contramedidas y tácticas de las fuerzas del orden. Usted tiene un 99% de probabilidad de matar a su hija si intenta ser astuto con nosotros. Siga nuestras instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de recuperarla. Usted y su familia están ahora mismo bajo vigilancia, al igual que las autoridades. No se crea más listo de lo que es John, no es el único gato grande aquí, así que no piense que nos temblará la mano para matar. No nos subestime, John, use ese buen sentido común sureño suyo. Todo depende de usted ahora, John. Victoria, SBTC. Ahora, antes de seguir con el caso, quiero detenerme a examinar la carta por un momento. ¿No les parece extraño que la carta del secuestro sea tan anormalmente larga? Este tipo de escritos no suelen durar más de 2 párrafos, y eso ya es solo cuando el secuestrador busca detallar muchos datos importantes del secuestro. Pero esta carta no es así. El hecho de tener 3 páginas y 380 palabras en su idioma original convierte a este escrito no solo en algo anormal, sino que también es algo en extremo arriesgado. La sola elaboración de la misma tomaría alrededor de 21 minutos escribiéndola de corrido, teniendo ya pensado de antemano el contenido de esta, pero obviamente una persona normal que está cometiendo un crimen tiene mejores cosas en las que pensar que en toda la Biblia que va a plasmar en su carta, por lo cual lo más probable es que la carta realmente le haya tomado al supuesto secuestrador entre 40 minutos a 1 hora. Cosa que no tiene sentido alguno. ¿Por qué diablos alguien se tomaría tanto tiempo en escribir una carta de secuestro de 3 páginas y más de 300 palabras para decir que tienes a alguien secuestrado? Simplemente no tiene sentido. Si le sumamos a eso el hecho de que tras una investigación se descubrió que la carta fue escrita dentro de la misma casa, al ser elaborada con una pluma y papel del propio hogar, significaría que quien sea que la haya escrito se puso a sí mismo bajo el inmenso riesgo de ser descubierto en cualquier momento. Como si eso no fuera poco, el hecho de que la carta fuera innecesariamente larga hizo que muchos detalles que permitieron crear un perfil del supuesto secuestrador fueran descubiertos tras el análisis de diversos expertos. Partamos por algo sencillo, la cantidad de dinero que se pedía. $118,000. ¿Por qué solo $118,000? ¿Por qué no redondearlo a $120 o $200,000?
¿Por qué no pedir incluso más dinero teniendo en cuenta que estos secuestradores tenían raptada a la hija de una familia bien posicionada económicamente? La respuesta es simple, porque $118.000 es la suma de dinero que John Ramsey recibió ese mismo año a forma de un bono. Es decir, él o los secuestradores sabían un dato en extremo específico de la familia Ramsey como lo era la suma de dinero que John recibió en dicho bono. Por otro lado, los investigadores se dieron cuenta de que varias de las frases que aparecían en la carta realmente pertenecían a diferentes películas de la época. Por ejemplo, la frase "si habla con quien sea, incluso si es con un perro, su hija morirá" proviene de la película Inspector Callahan del año 1972, con la ligera diferencia de que en lugar de decirse perro se dice pequinés. Estos detalles sumados a toda la palabrería barata e innecesaria de la carta hizo que los investigadores llegaran a la conclusión de que la mayor parte de la carta era completamente innecesaria y solamente tenía el objetivo de reafirmar de forma sobreexagerada el hecho de que John Bennett había sido secuestrada. Como detalle final, los investigadores pudieron percatarse de que la persona que escribió la carta tenía una gran capacidad para expresarse, cosa que no tendría sentido si en la carta claramente se ve que hay tachones, palabras repetidas y una clara necesidad de remarcar cosas ya evidentes. Esto daría a entender de que la escritura de la carta estaba forzada, es decir, la persona que escribió la carta cometió dichos errores adrede para parecer que fuera de un grupo extranjeros no muy versados en el inglés. Pero los análisis de la carta decían otra cosa. A pesar del intento de aparentar una falta del entendimiento del inglés, se podía ver claramente que el autor de la carta tenía dicho idioma como lengua madre. Después de leer la carta fue cuando la señora Ramsey llamó a la policía para informarles del secuestro de su hija. Rápidamente las autoridades se presentaron en el hogar de la familia e interrogaron a todos los miembros. Según el señor Ramsey, él ya había revisado la casa varias veces en búsqueda de su pequeña hija, pero no tuvo suerte en encontrar a la niña. En base a esto, la policía dejó a la familia en paz de momento para dejarlos procesar lo que estaba pasando. A pesar de eso, uno de los oficiales le dijo a John que volviera a revisar su hogar para evacuar cualquier posibilidad de que la niña estuviera en algún lado. El padre de los Ramsey accede y valiéndose de la ayuda de un amigo vuelve a registrar su hogar una vez más. Es ahí cuando ambos hombres ingresan al sótano del hogar y encuentran aquello que ningún padre desearía ver. 8 horas. A tan solo 8 horas de que su hija fuera reportada como secuestrada, John Bennett Ramsey encuentra el cuerpo sin vida de su pequeña niña cubierto por una sábana, dando inicio a un caso de homicidio que hasta el día de hoy no tiene una conclusión. ¿Cómo que hasta el día de hoy el caso no ha sido resuelto? ¿Qué pasó después de que encontraran el cuerpo? ¿No encontraron al asesino? ¿Ni siquiera detuvieron a la familia? Lamentablemente no. El caso de la pequeña John Bennett sigue sin una resolución hasta el día de hoy. A lo único que se pudo llegar es a 2 teorías sobre qué pudo haber pasado. Primera teoría: si fue un secuestro. Al llegar a la casa de los Ramsey y inspeccionarla por su cuenta, la policía descubrió una ventana parcialmente rota que daba al sótano y una maleta colocada debajo de dicha ventana. Esto hizo que la primera teoría de qué fue lo que pasó con la pequeña John Bennett es que realmente alguien sí entró a la casa y trató de raptar a la niña, pero de alguna u otra forma el rapto no solo fracasó, sino que terminó en una tragedia con la muerte de la niña. Pero esta teoría se cae a pedazos después de algunas observaciones. Para empezar, en la ventana por donde se supone que el asesino debió haber entrado, había una pequeña telaraña en una de las esquinas, y en caso de haber cruzado una persona por ahí, la misma se hubiera llevado consigo dicha telaraña. Por otro lado, John justificó en su momento que dicha ventana estuviera rota con el hecho de que ésta se había roto tiempo atrás, pero se habían olvidado de arreglarla. A eso sumémosle que los propios Ramsey dijeron que la maleta estaba en ese lugar por mero descuido de la familia al mover cosas al sótano, o sea que el asesino no movió la maleta ahí para escapar por la ventana al salir de la casa.
Por último, ninguna de las entradas de la casa fue forzada para entrar a la misma. No había ninguna ventana o puerta rota más allá de la del sótano. Era como si el asesino tuviera copias de las llaves de la casa de los Ramsey. Ante esto, los Ramsey respondieron diciendo que muchas personas tenían copias de las llaves de su casa. Amigos, trabajadores, conocidos, etc. Pero tras ser investigadas todas las personas que poseían copias de las llaves de la casa, todos fueron descartados. Este caso era sumamente extraño, ya que con todos estos datos y pruebas todo apuntaba a una única dirección. Segunda teoría. Los Ramsey son culpables. Espera, detente ahí por un momento. ¿Qué pasa? Antes dijiste que todos amaban a esa niña, que su madre la llevaba a certámenes de belleza y todo ese montón de mafufadas de viejas con problemas de autoestima. Entonces, ¿por qué su propia familia la mataría? Yo nunca dije que fuera un asesinato cometido por toda la familia, solo dije que todos eran culpables. Entonces, ¿quién la mató? A eso voy a llegar, solo déjame desarrollar un poco más. Ok. Esta teoría es realmente sencilla. Los Ramsey fueron los responsables de la muerte de la pequeña JonBenét y lo del secuestro no fue más que una medida desesperada para encubrir el asesinato. Regresemos al momento de la llamada. Para empezar, la propia llamada de la señora Ramsey es anormal. Cuando una persona llama a la policía por una situación de emergencia, suele mantenerse al teléfono hasta que las fuerzas de la ley lleguen al lugar, pero el caso de Patsy no fue así. Después de que ella le dijera a la policía que su hija había sido secuestrada, ella cortó la llamada, un comportamiento extraño si tenemos en cuenta que para ese momento lo que una persona más buscaría sería un momento de tranquilidad. Como lo podría ser que la policía te diga que están en camino. Como si eso no fuera poco, cuando la madre de la familia supuestamente colgó la llamada, lo hizo mal. Esto permitió que una serie de ruidos fueran registrados en la llamada, ruidos que posteriormente fueron analizados por el FBI, llegando a la conclusión de que eran un conjunto de 3 voces, la de una mujer, la de un hombre y la de un niño. Este dato iría en contra de lo que posteriormente la señora Ramsey declaró, donde dijo que en ese momento era la única que estaba despierta en su hogar y que su hijo Burke estaba dormido y no se enteró del secuestro de su hermana hasta la llegada de los oficiales. Por otro lado, cuando la policía llegó a la casa de los Ramsey, como dije con anterioridad, John les dijo que ya había explorado todo el lugar en búsqueda de su hija, a lo cual los oficiales no dudaron en la palabra del señor Ramsey y aceptaron dicha afirmación. Esto en sí no tiene sentido alguno. Si realmente JonBenét fue secuestrada como la familia dijo, el señor Ramsey no estaría capacitado para inspeccionar el lugar adecuadamente, inclusive sin querer podría entorpecer la investigación al manchar o desorganizar una escena del hipotético secuestro. Esto daría a entender que la policía tenía un trato preferencial por los Ramsey al ser una familia influyente, llegando a permitirles cosas que no deberían o creyendo en la palabra de la familia. Pero a pesar de eso, la policía no podía hacer ojos ciegos ante todas las acciones de los Ramsey. Verán, en cierto momento John se fue de la escena y desapareció por media hora donde nadie supo a dónde fue, con quién estuvo ni qué hizo. Posteriormente, cuando John volvió, se lo notó más alterado, casi asustado. Fue ahí cuando uno de los agentes, para evitar que volviera a irse, pero sin querer asustarlo, le dijo que volviera a registrar la casa, empezando por el ático y posteriormente fuera revisando las demás habitaciones. Pero ya sabemos que no fue así. JonBenét Ramsey, acompañado de su amigo, fue directo al sótano, directamente al lugar donde se encontraba el cuerpo de su hija, como si ya supiera dónde se encuentra el cuerpo de la pequeña. Como si eso no fuera poco, estando ahí abajo, John se dirigió hacia la manta blanca. Según descripciones, la manta no tenía nada que la hiciera resaltar, parecía la típica manta que uno colocaría para cubrir un mueble viejo o similares. Pero a pesar de eso, el señor Ramsey fue directamente hacia la manta donde se encontraba el cuerpo de su hija. Una vez que el cuerpo de JonBenét fue encontrado, el señor Ramsey cargó el cuerpo de su hija y lo llevó al salón, y de ahí dejaron el cuerpo al lado del árbol de Navidad, donde la señora Ramsey tocó el rostro y la ropa de la niña mientras lloraba encima de ella.
¿Qué pasa? Esas personas eran estúpidas, literalmente contaminaron toda una puta escena de un crimen, casi pareciera que estaban intentando entorpecer la investigación de la policía. Veo que entendiste rápidamente qué estaba pasando. Después de que el caso se hiciera público, y debido a que varios profesionales dijeron que la familia estaba mintiendo, esto tras analizar sus comportamientos y palabras dadas el día del asesinato, los Ramsey contrataron todo un equipo legal para que los representaran. Incluso tenían un equipo de relaciones públicas que hablaba con la prensa y los medios. Esto dentro de lo que cabe no tiene nada de extraño, quiero decir, son una familia rica e influyente en su comunidad, debían mantenerse al margen para no ensuciar su imagen. Con todo esto en mente, creo que es fácil saber quién fue realmente el asesino de la pequeña JonBenét. Su hermano, Burke Ramsey. Como dije anteriormente, Burke tenía serias dificultades para socializar con los demás niños de su edad, a la par de que el niño le tenía cierto miedo e inseguridad a la facilidad para socializar que tenía su hermana. Si a esto le sumamos el hecho de que la madre de los Ramsey muy probablemente pasaba la mayor parte de su tiempo al lado de JonBenét debido a que la inscribía en múltiples certámenes de belleza, negándole tiempo y cariño a su hijo mayor, tendríamos el motivo perfecto para Burke hiciera algo tan atroz. Y es que muy probablemente el niño le tenía un gran odio, envidia y resentimiento a su hermana. Este hecho se puede reforzar si a la ecuación sumamos el detalle de que en una ocasión supuestamente jugando, Burke le dio un golpe con un palo de golf en uno de sus pómulos a la pequeña JonBenét, siendo el golpe tan fuerte que fue necesaria una cirugía estética para arreglarlo. Ahora, ya tenemos la mecha, pero aún nos falta la chispa que hizo explotar todo. Y en este caso la teoría más popular es que Burke mató a su hermana por un poco de ananá o piña. Verán, al hacerle la autopsia a JonBenét, se descubrió que dentro del estómago de la niña había un pedazo de ananá. Por otro lado, en la cocina había un tazón con ananá cortada y un poco de leche. Este era el desayuno favorito de ambos niños, por lo cual la teoría que se formuló es la siguiente. En algún momento de la noche Burke se levantó con hambre y fue a la cocina. En la cocina se encontraba su madre, la cual le preparó su desayuno favorito. Poco después la pequeña JonBenét bajó a la cocina y para molestar un poco a su hermano le robó un poco de ananá. Es ahí cuando su hermano, que desde antes ya le tenía odio a la pequeña, agarra una linterna que estaba en la mesa de la cocina y le da un fuerte golpe en la cabeza a JonBenét, matándola en el acto. Sumado a lo ya dicho anteriormente sobre este teorizado odio de Burke a su hermana, también está el hecho de que tras la muerte de su hermana el niño fue tratado por varios psicólogos y todos llegaron a la misma conclusión. El comportamiento de Burke Ramsey no era normal. El niño actuó de una forma fría ante los acontecimientos recientes, casi pareciendo que ni le importaba la muerte de su hermana, incluso llegando a decir en una ocasión que ahora estaba recuperando su vida. Ahora, ¿de dónde sacó que JonBenét murió por un golpe en la cabeza dado por su hermano? Bueno, para eso tenemos que hablar de la autopsia. Como dije anteriormente, el cuerpo de JonBenét fue encontrado en el sótano cubierto por una manta. Bueno, cuando la manta fue removida lo primero que se vio es que el cuerpo estaba acostado boca arriba, con la cabeza de lado y los brazos por encima de la misma supuestamente atados, pero según John los desató cuando la encontró. En la boca de JonBenét había cinta adhesiva, en su cuello una soga de nylon y aquí está el detalle más importante, una fractura en su cráneo. Cuando los forenses hicieron la autopsia del cuerpo, dijeron que la causa de la muerte de JonBenét fue la asfixia, pero realmente todo indicaba que la niña murió por el golpe en su cabeza. A pesar de eso, hasta el día de hoy el caso de la familia Ramsey sigue sin encontrar un culpable, sigue sin haber alguien que pague por la muerte de la pequeña JonBenét y parece ser que este caso jamás encontrará a su culpable, ya que no importa si realmente fue un secuestro o cuántas pruebas apunten a que ese pequeño bastardo de Burke asesinó a su hermana y sus padres encubrieron su crimen. Por cualquiera de los dos lados la policía no puede proseguir para darle un cierre a este caso y su merecido descanso a una niña cuyo único error fue nacer en la familia Ramsey. ¿Y? ¿Te gustó hablar de crímenes cometidos en Navidad? La verdad que sí. Debo de admitir que hablar de esto hizo bastante ameno el viaje. De hecho, creo que ya llegamos. Sabía que era una buena idea, vamos.
Estoy seguro que Amy nos está esperando. Hija, puedes ir a abrir la puerta por mí. De seguro que es tu tía Patty. Voy, mami. Sorpresa. Oh. Look. Sí vinieron. Por supuesto que íbamos a venir, Piojosa, eres nuestra hermana menor. Además, que tenemos que asegurarnos de que te portaras bien, o si no, Santa no te traerá regalos esta Navidad. ¿Te portaste bien, Amy? Sí. Me porté muy bien este año. Me alegro de oír eso. Bueno, mejor entremos a la casa, no quiero que te resfríes aquí afuera. ¿Está bien? Oh. Vamos. Mejor entren ustedes primero, yo tengo que ir a bajar nuestro equipaje del auto, entraré en un momento. Bueno, no tardes mucho. Sé que en este video hemos hablado de temas no muy agradables, pero eso no significa que estas fechas deban estar plagadas de sentimientos desagradables o negativos. Recuerden que cada Navidad, cada año al lado de sus seres queridos ya de por sí es un regalo que espero que todos ustedes sepan apreciar. Dicho eso, me retiro no sin antes desearles que hayan tenido una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Nos vemos el año que viene. Adiós. Espero que nada malo le pase mientras estamos fuera.